encanta a mí, con mi versículo favorito, dice que Jesús, estando en la condición de Dios, siendo igual a Dios, siendo semejante a Dios, siendo Dios, Él no se aferró a su condición de Dios, sino que se anonadó, se negó a sí mismo, se despojó, decidió hacerse hombre, pasar, ¿verdad? Ese proceso, ¿verdad? De la gestación, del nacimiento, de crecer dentro de un círculo, de una familia pobre, humilde. Y entonces iniciar su ministerio y entregar su vida muriendo en la cruz del Calvario. El cielo hizo su parte. Ahora la pregunta es, ¿qué me toca a mí hacer? Bien, vamos entonces, mis hermanos, a entrar brevemente. Vamos a ver esta anécdota. Sé que una vez allá en las montañas de los Andes, en Sudamérica, estaba un cazador, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad?, su actividad. Me imagino que buscando algún chivo, buscando, ¿verdad?, algún venado, que por cierto, ¿verdad?, es muy sabrosa la carne de venado. Si alguno de ustedes lo ha comido, pues lo podrá corroborar. Yo puedo dar testimonio de eso. Sabrosa la carne de venado. Estaba el cazador en su actividad cuando de repente ve un águila. Un águila, ¿verdad, mis hermanos? Es el rey de los cielos. Es una ave majestuosa, enorme, hermosa. Surcar, ¿verdad?, los cielos, y de repente, dice, esa enorme ave se posa sobre una piedra en la cúspide, ¿verdad?, de una montaña, de una loma. Y él, ¿verdad?, que queda absorto viendo este animal, ¿verdad?, tan hermoso. Cuando de repente, abruptamente, la ave agita sus alas y sale volando. Pero inmediatamente, ¿verdad?, empieza a declinar su vuelo y a caer, ¿verdad?, estrepitosamente, abruptamente, y chocar con el piso. Eso lo llenó de curiosidad, así que él fue a ver qué había pasado, ¿verdad?, con la ave, porque eso no es normal, ¿verdad?, que una ave tan poderosa, ¿verdad?, como el águila caiga. ¿Y qué descubrió? Descubrió que el águila se había posado sobre esa piedra, y ahí donde estaba en la piedra había una serpiente, y ella no se percató. Y la serpiente, ¿qué hizo? La mordió, le inyectó el veneno, y el veneno hizo su efecto, y lamentablemente el águila murió. Pues dice la Biblia que nosotros, mis hermanos, fuimos creadas como el águila. Nosotros, ¿verdad?, de repente el águila está en la cúspide, ¿verdad?, de su especie, siendo el rey de los aires. Pero en la tierra, el rey, nosotros hoy día decimos, el rey, ¿verdad?, en la tierra es el león. Pero así no era en el principio. Dios puso en la tierra el rey de la tierra, el rey, ¿verdad?, de todas las especies creadas. Dios puso al ser humano. Dice ahí el libro de Génesis, tú señorarás. Tú serás el rey, el señor de los aves, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que se arrastran. Pero lamentablemente nos dejamos inyectar del veneno del pecado. Y entonces el pecado, ¿verdad?, al igual que el águila, nos va absorbiendo, nos va chupando, nos va secando. Y finalmente nos mata. Ahora dice la Biblia, no solamente la muerte física, sino que también la muerte eterna, la muerte definitiva. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros
quisiéramos morirnos? Y la respuesta va a ser que a nadie. Los científicos han descubierto, ¿verdad?, que inclusive las personas que experimentan la crisis de depresión que los lleva, ¿verdad?, al suicidio, ¿verdad?, cuando ellos están muriendo, ¿verdad?, se arrepienten. Por eso usted de repente usted va a ver algo, ¿verdad? Algo muy típico dentro de las personas que se suicidan. Ellos dejan una ventanita, ¿verdad? Por ejemplo, la muchacha que se toma las pastillas, ella hace bulla, ¿verdad? Deja como sea mensaje para que la gente entienda. Por lo general están amenazando, me voy a matar, pero no se quiere matar. Hace unos años un muchacho que yo bauticé, hijo de unos amigos nuestros, hermanos de la iglesia, él se suicidó. Tenía 15 años cuando se suicidó. Toda una conmoción en la comunidad porque un muchacho de la iglesia, nació en la iglesia, creció en la iglesia, conquistador, ya estaba entrando en guía mayor. ¿Cómo es posible? ¿Por qué hizo eso? Hijo, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, ejemplares en la sociedad, personas, ¿verdad?, influyentes en la iglesia. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con este muchacho? Entonces, después de verdad de los acontecimientos, ¿verdad?, y empezaron algunas personas profesionales, ¿verdad?, a tratar de dar razón y darnos lógica. Y lo que pasa es que este muchacho, cuando los muchachos hacen eso, ellos hacen, ¿verdad?, eso para llamar la atención. No es que se quería matar. Él sabía que la mamá estaba cerca y él pensó que la mamá iba a llegar a tiempo para salvarlo, pero no midió la consecuencia. Ningún ser humano quiere morir. ¿Pero por qué morimos? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos debilitamos? Porque el pecado, mis hermanos, vino a nuestra vida y nos vino a destruir. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo más terrible, hermano, lo más terrible del pecado, mis hermanos, es que el pecado nos crea una enemistad, o crea una enemistad entre Dios y el ser humano. La Biblia, ¿verdad?, habla de que cuando el ser humano pecó se abrió un gran abismo, un hueco tremendo, ¿verdad?, de tal manera que el ser humano perdió contacto con Dios. Los privilegios, ¿verdad?, que tenía la raza humana cuando Dios los crió, los perdió, incluyendo, ¿verdad?, eso de ser el rey de las especies creadas. Ahora, ¿verdad?, en vez de los animales rendirse ante la majestuosidad, ¿verdad?, del ser humano, ¿verdad?, los animales se rebelan ante eso. Y el león, ¿verdad?, en vez de respetarte, es capaz de comerte. El tiburón igual. Todo producto que es del pecado. Hay algo, ¿verdad?, que yo quiero que nosotros entendamos en esta noche. Y es que, ¿qué es el pecado? Literalmente la Biblia dice, mis hermanos, que el pecado es desobediencia o infracción de la ley de Dios. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Pero más allá, escucha, hermano, más allá de el hecho de desobedecer una serie de reglas que Dios puso, el pecado es algo terrible, algo, ¿verdad?, que para Dios es inaceptable. Es algo, mis hermanos, que no nos permite la cercanía con Dios. Estamos desprovistos, dice la Biblia, estamos desprovistos, la palabra dice desprovistos, dice Pablo, estamos desprovistos de la gloria de Dios. Cuán terrible es el pecado, cuán terrible es el pecado. El pecado, mis hermanos, es enemistad con Dios, es la causa de la muerte espiritual. El pecado lleva al hombre ¿a la qué?
la muerte eterna. No solamente la muerte física, sino que también la muerte definitiva. Dice el profeta Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado de vosotros su rostro. ¿Para qué? Mire, este es un detalle que pues, es un tips para los hermanos. Usted a veces ora y usted dice, yo oro y Dios no me contesta. Usted siente que Dios no te oye. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no me oye? Yo escucho, ¿verdad? Que Dios escuchó a fulano de tal, o que Dios escuchó, ¿verdad? A aquellas personas. Y no me escucha a mí. Bueno, aquí está la respuesta. Es el pecado. El pecado, dice, causa división entre nosotros y Dios. El pecado, mis hermanos, hace, ¿verdad?, que Dios oculte su rostro. Dios, hermano, es algo interesante, ¿verdad? Es una figura literaria, claro. Cuando Dios te está hablando, ¿verdad? Pero debido al pecado en el cual tú estás, o el pecado, ¿verdad?, en que tú estás acariciando, Dios da la espalda, no te quiere ver. Y el simbolismo es interesante, ¿por qué? Porque Él tapa, dice el texto, tapa sus oídos. ¿Por qué? Porque la voz, la oración de una persona, ¿verdad?, que vive en el pecado, dice la Biblia, le es abominación. Si el ser humano entendiera eso, hermano. Si el ser humano entendiera eso. ¿Cómo no ve Dios cuando estamos envueltos en el pecado, cuando estamos sumergidos en el pecado? No nos ve de buena manera. Entonces, escucha, hermano, el caso del ser humano sin Dios, el caso del ser humano imbuido en el pecado, es desesperado. Porque ya lo hemos dicho antes, sin Dios, mis hermanos, estamos perdidos. Sin Dios, mis hermanos, no somos nada. Sin Dios, mis hermanos, estamos destinados a la completa destrucción. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Vivir en el pecado, mis hermanos, puede ser momentáneamente sabroso, puede ser excitante, puede ser inclusive bonito, pero la consecuencia final de ese pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero no estamos hablando, la Biblia no está hablando de solamente la muerte física, sino que está hablando de esa muerte definitiva. El libro de Apocalipsis lo llama la segunda muerte. Y la Biblia nos enseña. Ahora, ¿cómo es la segunda muerte? Dice que el ser humano, ¿verdad?, que no entregó su vida a Dios, el ser humano que no se humilló delante de Dios, el ser humano que no aceptó la salvación que Dios le ofrece, va a ser lanzado en un lago de fuego y azufre. Para ser destruido, para que nunca más haya memoria de su existencia. Wow. Si usted se quema con un fósforo y se pone a llorar, imagínense. Lamentablemente, mis hermanos, algunas personas tratan de solucionar ese problema, esa situación, mis hermanos, por sus propios medios. Tratando, ¿verdad? Algunos tratan de comprar la salvación. Si bien es cierto, mis hermanos, las buenas acciones, las buenas obras, las obras filantrópicas son buenas y son bien vistas por Dios, son bien vistas siempre y cuando tú no lo hagas pensando que con eso vas a ganar algún escalón para llegar al cielo. Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie te glorifique. No importa cuánto dinero tú, ¿verdad?, le des a los pobres.
No importa cuánto dinero tú traigas a la iglesia, eso, mi hermano, ¿verdad? Pues es bueno, pero no es lo que Dios exige para que tú alcances la salvación. ¿Qué es lo que Dios exige entonces? ¿Qué es lo que Dios exige? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Somos salvos por qué? Por gracia, por medio de la fe. Número 1, hermanos, no es porque usted sea más bonito, no es porque usted sea, verdad, más inteligente, no es porque usted sea, verdad, la persona más notable de las personas, de los seres humanos, no, sino porque Dios en su misericordia quiso salvarte. Amén. Y eso se consigue a través de la fe. Hay que creer, mis hermanos, en la salvación que Dios nos ha ofrecido. Ninguna práctica, mis hermanos, filosófica humana, usted puede, ninguna actividad que usted haga, usted puede caminar de rodillas de aquí a Chiriquí, hermano, y eso no te va a lograr la salvación. Usted puede, hay gente, ¿verdad?, que practica el ayuno. El ayuno no es malo, el ayuno es bueno, tanto en la parte física como en la parte espiritual. Pero usted puede ayudar, hermano, toda la vida, pero eso no te da la salvación. Hay un pueblo que dentro de su filosofía, dentro de su idiosincrasia, está el ayuno. Es el pueblo hindú. ¿Sabía eso? Dentro de la filosofía, ¿verdad? Dentro de su idiosincrasia, ¿verdad? Está el ayuno. Los hindúes practican mucho el ayuno. Hay una cosa que está ahorita en boga de todas, ¿verdad?, las personas en las redes sociales, llaman el ayuno intermitente, y eso se está promoviendo, ¿verdad?, para que la gente adelgace, para ayudar a la salud, todo eso. Y eso es bueno, eso proviene de la India, es filosofía de la India, y eso es bueno. Pero, hermano, usted puede aguantar toda el hambre que usted quiera, usted puede ayudar todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene a Cristo en su vida, eso es por gusto. Nada del que el ser humano, escúchame, nada de lo que el ser humano haga, pretenda hacer, le puede ayudar en la salvación de su vida. El pecado, mis hermanos, está impregnado en nuestro ser. Así como el veneno, mis hermanos, ingerido, circula por la sangre y va destruyendo el órgano humano, los órganos internos, las células, mis hermanos, así el pecado va destruyendo al ser humano. ¿Qué podemos hacer? Dice la Biblia, ¿verdad?, que Pablo y Silas fueron tomados presos allá, ¿verdad?, en un lugar, y lo llevaron, dice, y lo metieron en lo más profundo, ¿verdad?, de la mazmorra. Y ahí, ¿verdad?, en esa incomodidad, Pablo y Silas cantaban y alababan el nombre de Dios. Improvisaron, escucha, hermano, improvisaron una vigilia. Está interesante, ¿no? Improvisaron una vigilia. Yo me imagino que como era tan incómodo y tan difícil, la gente, usted sabe que estar ahí en una mazmorra, amarrado, ¿verdad?, encadenado de manos y pies, encorvado, es una posición bastante difícil, estar encorvado, ¿verdad?, sin poderse mover. Entonces eso cuesta, ¿verdad?, para dormir. No podían conseguir eso. Entonces le dice Pablo, si sabe una cosa, vamos a aprovechar para hacer una vigilia. Y dice que entonces cantaban, y yo me imagino que en algún momento repetían algún versículo, yo me imagino que hacían alguna reflexión. Dice que a la medianoche a Pablo y Silas y todas las personas que estaban con él. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia que el carcelero dice: yo, para ser salvo, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dice Pablo, Dios: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Crees eso, Jesús? No es religión,
es asunto de fe. Así que vamos a ver los pasos para la salvación. Número 1, creer en Jesús. Hechos capítulo 16, versículo 31, creer en el Señor Jesús y será salvo. Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro. Un panel, ¿verdad?, de personas satanistas. Y bueno, yo me imagino porque eso pasó hace tanto tiempo, que Gerardo, ¿verdad?, empezó a hacer preguntas, ¿verdad?, acerca de lo que encierra, ¿verdad?, esta religión satanista que es muy común allá en los Estados Unidos y que se ha ido diseminando en varias partes del mundo. Dentro del panel, ¿verdad?, de estos satanistas estaba el sacerdote, sumo sacerdote de allá, ¿verdad?, de los Estados Unidos, de la iglesia satanista. Y cuando de repente en parte del programa, entonces Gerardo abre, ¿verdad?, abre el auditorio. ¿Eso qué quiere decir? Le da oportunidad a personas para que den su comentario del auditorio. Inclusive si había alguien que estaba viendo el programa y quería, ¿verdad?, dar su comentario, llamar a ese lugar de la cárcel de Estados Unidos. Dice, bueno, Gerardo, te estoy hablando de la cárcel. Tengo 12 años de estar preso aquí. Yo entregué mi vida a la iglesia satanista. Por mucho tiempo practiqué el satanismo. Y por estar metido en el satanismo, yo caí preso y ahora estoy, ¿verdad?, purgando una pena, ¿verdad?, larga aquí en la cárcel. Pero aquí en la cárcel conocí el nombre de Jesús. Y cuando él dice el nombre de Jesús, el líder satanista se cae al piso. Porque en el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Amén. Mi hermano, si usted entrega su vida a Cristo Jesús, su vida será diferente. Amén. Segundo, arrepentimiento. Reconociendo, mis hermanos, mis pecados. La palabra arrepentimiento, hemos dicho, ¿verdad?, en otra ocasión, la palabra arrepentimiento, además de reconocer que hemos fallado, reconocer, ¿verdad?, que estamos en el camino equivocado, arrepentimiento significa un cambio de mente. Aceptar, escucha, hermano, aceptar que lo que de repente yo estoy viviendo, aceptar que lo que de repente yo estoy haciendo, aceptar que lo de repente yo estoy consumiendo, hablando de comida, bebida, aceptar que de repente los lugares que yo estoy frecuentando no le ha agradado a Dios. Eso es arrepentimiento. Cuando usted hace este reclamo, cuando usted reconoce eso, entonces, mi hermano, usted va a experimentar una transformación en su vida. Yo tengo un amigo, he contado en otra ocasión. Tuve un amigo, debe estar hasta muerto de repente. En Honduras, con un hospedaje muy grande, hotel y hospedaje. Y nos relacionamos mucho, hablábamos mucho, y entonces de repente un día me sorprende y dice, pastor, aquí donde usted me ve, yo soy alcohólico. No parecía, porque usted sabe, los alcohólicos, ¿verdad?, se le nota, ¿verdad?, en su semblante, en su forma de ser y todo lo demás. Dice, no, yo soy alcohólico, pero yo soy un alcohólico que voy a Alcohólicos Anónimos. Entonces me estuvo explicando, ¿verdad?, la filosofía de Alcohólicos Anónimos. Dice, el primer paso de un alcohólico hacia la rehabilitación es reconocer que es alcohólico. Hasta que el alcohólico reconozca que él es alcohólico, que hasta que el alcohólico reconozca que una simple copita de guaro, una simple cerveza te hace daño, destruye tu vida, destruye tu hogar, hasta que el alcohólico haga eso, entonces va a empezar su rehabilitación.
hasta que el ser humano reconozca lo que no le agrada a Dios y se dé cuenta, esto no le agrada a Dios, y acepte que esto no le agrada a Dios. Entonces el ser humano empezará a desarrollar a través del poder del Espíritu Santo un cambio en su vida. Si confesamos, dice el que confiesa y se aparta y abandona el pecado, ¿alcanzará qué? Misericordia. La conversión, paso número 4, la conversión. Dice, de cierto te digo, San Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora este detalle, la conversión es una transformación. El apóstol Pablo dice, lo llama, ¿verdad? En el griego metamorfeo, es una transformación profunda del ser humano. No es una transformación externa. Lamentablemente muchas personas quieren o experimentan transformaciones externas. La muchacha que usa falda cortita se empieza a usar la más larga. La que se pintaba ya deja de pintarse. Y así sucesivamente. Esas transformaciones son buenas, pero son transformaciones ¿qué? Externas. Externas. Hermano, pregúntese, ¿cuántas monjitas que usan velo y usan ropa que les tapa del cuello hasta el tobillo, cuántas monjitas se van a quemar en el infierno? Y no es que estoy hablando mal de las monjitas, pero es que la arqueología y la historia nos dice que con todo y velo las monjitas hacían lo suyo, pecaban. Practicar, yo sé si yo lo digo porque tengo conocimiento de causa, ¿no? Una monja, le llaman religiosa. ¿Y por qué le llaman religiosa? Porque viven una vida, ¿verdad? Dentro del claustro, dentro, ¿verdad? Del convento, es una vida religiosa. Se levantan a las 4 de la mañana. ¿Y usted cree que se levantan a hacer a las 4 de la mañana? A orar, a leer la Biblia. Hermano, es una vida religiosa bastante congestionada y todo el día mis hermanos están en esa actitud. Pero ¿qué pasa? Una transformación externa no es suficiente. Necesitamos una transformación interna en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Y hermano, y esa transformación solo se logra, solo se obtiene a través del poder y la persona del Espíritu Santo. Amén. La razón por la que hay tantos cristianos, ¿cuántos cristianos, verdad? Débiles, tantos cristianos que dan mal testimonio, tantos cristianos, mis hermanos, que viven vida doble, tantos cristianos que dan pena, mis hermanos, es porque su transformación no ha sido interna, sino solamente que ha sido superficial. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita el ser humano? La obra del Espíritu Santo en su corazón. Hace unos años me encontré un amigo de la universidad. Él conoció un mensaje diferente al nuestro, según él, mejor que el nuestro. Y yo me lo encontré, ¿verdad?, allá en la barbería de mi tío Elías, ya difunto. Y me sorprendió porque yo fui a cortarme el pelo y de repente, ¿verdad?, él llega y me sorprende verlo porque pues él es de la capital. Yo digo, oye, ¿qué haces aquí? Y entonces él me dice, no, yo estoy aquí trabajando para la iglesia. Y yo, ¿para la iglesia? Dice, no, es que ya no soy de la iglesia bendita, yo soy de la iglesia de tal lugar, tal iglesia.
Y entonces dice, algún día, porque cuando me vio como que se asustó, le dio, ¿verdad?, miedo, y dice, bueno, ya me voy. Dice, algún día vamos a hablar, ¿verdad?, para que tú tienes que entender, dice, que ustedes se han quedado en el cuarto escalón. Nosotros estamos en el quinto. ¿Sabe que tiene razón? Hasta cierto punto. Porque algunos hemos aceptado a Jesús, el primer paso. Algunos hemos entendido, hemos captado la conversión. Algunos hemos, ¿verdad?, entendido la confesión. Confesamos nuestros pecados, no a un ser humano, sino lo confesamos ¿a quién? A Dios. ¿Dónde estamos estancados? La mayoría de los cristianos, no solamente los adventistas, también los católicos, también los evangélicos, también los testigos de Jehová. ¿Dónde estamos nosotros estancados? Aquí en este cuarto paso. Pues Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Tiene que haber una transformación verdadera en lo más profundo de ser. Debe de salir, hermano, debe salir de nuestro corazón la envidia. Debe salir de nuestro corazón, dice el apóstol Pablo, la lujuria, los malos pensamientos, las maledicencias, los homicidios. Todo eso que está ahí adentro, mis hermanos, esas cosas, ¿verdad?, ocultas que usted tiene ahí. Que nadie sabe, pero Dios sí sabe que ahí está. Eso tiene que desaparecer. Y hermano, eso es lo que nos queda en este lugar. Necesitamos una conversión. Pero tenemos que entender que esa conversión no la logro yo. Tenemos que entender que esa conversión, para que sea interna, se necesita del poder del Espíritu Santo. Y dice Jesús, el Padre está dispuesto a darnos su Espíritu para que esa obra se haga. Quinto, la justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación. ¿Qué es justificación? ¿Alguien podría decirme en esta noche qué es justificación? Puede haber muchas respuestas. Pero la mejor definición de justificación está en un libro, pero que no me acuerdo ahorita, que escribió una señora llamada Elena de White. La mejor definición de justificación es Jesús nos hace ver delante del Padre como que nunca hubiésemos pecado. Repito, es la mejor definición. Jesús nos hace, esta es una pregunta para mañana, no sé quién es la que está haciéndola. Jesús nos hace ver delante del Padre como que nunca hubiésemos pecado. Ayer hablábamos, mis hermanos, del borrón y cuenta nueva. Ese es lo que sucede. El ser humano, mis hermanos, tiene memoria para lo malo. Escuchen, para lo malo, el ser humano tiene memoria de elefante. Dice que una vez había un esposo y una esposa que de vez en cuando, porque eso sucede, de vez en cuando, ¿verdad?, peleaban. Y cada vez que el esposo y la esposa empezaban a pelear, la esposa empezaba a sacarle los trapos. Mira que tú hiciste cuando, recuerda que hace... Todos los trapos desde cuando se habían hecho novios hasta ese momento, la esposa le recordaba. Y entonces un día, ¿verdad?, el esposo no aguantó y dice, ¿sabe una cosa? Tú no eres histérica, tú eres histórica. Pero la realidad es que la mayoría de las personas son así. La mayoría de los seres humanos nos acordamos de lo malo que hizo fulano de tal. Había un hermano, ¿verdad?, que tenía años, un hermano
que 70 años y tenía como 30 años de ser dirigente en la iglesia. Y de repente, ¿verdad? En una reunión, una hermana me dice, pastores, hermanos, ¿verdad? No hay que darle más cargos en la iglesia. Y yo, ¿por qué? Era el primer anciano de la iglesia. A ese hermano no hay que darle más. Y la hermana, ¿por qué? Una hermana, otra viejita, el hermano tenía, ¿verdad? 70 años, la hermana estaba por ahí. Y dicho de paso, ya los dos se murieron. Dice, es que ese hermano es muy mujeriego. Yo me asusté. ¿Cómo es posible que un hermano mujeriego, verdad, anda predicando, un hermano mujeriego está dirigiendo, verdad, la iglesia? Y yo, verdad, me asusté y me llené, verdad, un poco de pánico. Entonces, pero, verdad, yo empecé a averiguar, porque yo verdad, sé que a veces, verdad, la gente es histórica, verdad. Y entonces yo empecé a averiguar, preguntó a otro hermano, y hermano, ¿es cierto que el hermano fulano es mujeriego? Ay, pastor, es cierto, cuando el hermano era joven y no era cristiano, tenía 3 mujeres. Él trabajaba, no sé, por allá, en un barco, ¿verdad? Y usted sabe que la gente que trabaja en barco tienen plata, y la plata hace bonito al hombre más feo. ¿Sí? Entonces, claro, el hombre tenía 3 mujeres, pero era cuando no estaba en la iglesia. Pero el día que él, escuche, el día que él entregó su vida a Cristo Jesús, él dejó, verdad, esa vida. Y desde que él entregó su vida a Jesús, ha sido fiel a su esposa. Entonces, eso es lo que es la palabra justificación. Sí, de repente las personas te van a ver y te van a criticar por tu vida pasada. Pero ¿sabe una cosa? Dice la Biblia, dice esta escritura: Jesús te hace ver delante del Padre como que nunca hubieses ¿qué? Pecado. ¿Cuántos quieren experimentar Amén. eso? Ya terminando, el último paso, perdón, el penúltimo paso: andar con Jesús. Amén. Hace unos años estaba yo en la isla de Bastimento. Y me encontré con un caballero de una iglesia, que yo era pastor de la iglesia adventista. Y él, verdad, como pudo, así disimuladamente, como quien no quiere la cosa, se me fue acercando. Y entonces, verdad, él me dice, oye, dice, hermano, yo soy cristiano. Y yo solo obedezco la voluntad de Cristo. Yo lo felicité. Yo no sabía, ¿verdad? No, yo soy lento a veces, hermano. Yo soy lento. Cuando mi esposa me enamoraba, yo no sabía que me enamoraba. Yo soy lento. Pues, no, es cierto, es cierto. Oye, yo, ¿verdad? Después me puse a analizar. ¿Por qué él me dijo eso? Él, ¿verdad? Está queriendo decir, mis hermanos, que nosotros, ¿verdad? Nosotros enseñamos, porque así lo dice la Biblia, que hay que guardar los 10 mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? Pero dice ya esos mandamientos, porque lamentablemente algunos hermanos, ¿verdad?, de otras denominaciones erróneamente dicen, esos mandamientos ya no es que guardarlos, hay que guardar los mandamientos del Hijo. Los mandamientos de Jesús. Y yo, ¿sabe? Repito, él también tiene razón. La palabra cristiano, ¿sabe qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. A lo que son los seguidores de Cristo. Entonces, si yo soy cristiano, yo tengo que hacer lo que Jesús hacía. Entonces yo le pregunto, ¿Jesús se emborrachaba? No. Un borracho dice, pero Jesús convirtió el agua en vino, pero ese vino no era fermentado, era jugo de uva.
Así que si usted me quiere invitar una botellita, ¿verdad? De jugo Waze, hermano, bienvenido. ¿Por qué? Porque ese era el jugo que Jesús, ¿verdad? Que Jesús multiplicó, que Jesús, ¿verdad? Convirtió el agua en vino. Pero Jesús nunca se emborrachó. Yo le pregunto, ¿verdad? A ese hermano, Jesús comía puerco. Si yo soy seguidor de Cristo, yo debo comer lo que Jesús comía. Y dice la Biblia que a Jesús le gustaba el sándwich de pescado. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Léalo, busqué en la Biblia. Pescado con pan. Y yo me imagino que, porque eran unos yaniques, no sé, eran unos yaniques, los panes, ¿verdad? Eran unos yaniques, una torta, ¿verdad? Redonda, ¿verdad? Yanique. Lamentablemente allá de repente no tenían el aceite de coco, pero eran unos yaniques y yo si viviera en esa época, lo parto la mitad y le meto el pescadito y... Entonces era lo que comía Jesús nunca comió puerco. Entonces yo sé por qué algunos andan comiendo puerco. ¿Qué es el cristiano, mi hermano? Es andar en los caminos, andar en los pasos, andar en las huellas de Jesús. Entonces esto es muy importante. Cuando yo voy a hacer algo, voy a tomar una decisión, yo debo preguntarme, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús? ¿Sabe que si nosotros, escuchen hermano, si nosotros nos hiciéramos esa pregunta, nos evitaría muchos problemas en nuestra vida diaria? ¿Qué haría Jesús? Ahora sí, el último paso, hermanos. Cuando Jesús llegue en la nube de los cielos, dice el apóstol Pablo, es necesario que este cuerpo mortal, es necesario que este cuerpo corruptible, este cuerpo degradado por el pecado. Hoy día, mis hermanos, la ciencia moderna está sorprendida porque la pala, ¿verdad? La pala de la arqueología está descubriendo osamenta de hombres gigantescos, personas, mis hermanos, de 3, 4, 5 metros de estatura. No sé si ustedes han visto esos jugadores de basquetbol de la NBA. La media anda por los 2 metros y un sencillo, ¿verdad? Son unos muchachones por allá. Pero hay osamentas, se han descubierto osamentas, mis hermanos, de gigantes, de 4, de 5 metros. La gente está sorprendida. ¿Por qué? Porque el escéptico, el no creyente, dice, eso de que había gigantes, dice, eso es mentira. Pero hoy la pala de la arqueología está dándole razón a la Biblia. Sí había gigantes. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano salió de la mano de Dios, mis hermanos, era perfecto. ¿Por qué nos hemos revejido? ¿Por qué nos hemos achicado? ¿Por qué nos hemos enanado? Por el pecado. Entre más enanos, más pecado, ¿verdad? Hay en ese árbol genealógico. Terrible. Mira, me encanta, dice el libro de Génesis, dice, cuando Dios hizo al hombre, dice, todo era bueno y bueno, ¿qué? En gran manera. En gran manera. La mujer, dice, era una mujer extremadamente hermosa. El hombre era extremadamente guapo. Pero ahora, mi hermano, usted se mira en el espejo. Con razón, Darwin se confundió. Y dice, yo no creo que eso es cierto, que el ser humano se ha hecho por Dios, a imagen de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué soy feo? Por el pecado que ha venido a destruir mi vida, tu vida. Pero ¿qué dice Pablo? Es necesario que este cuerpo mortal, es necesario que este cuerpo corruptible, es necesario que este cuerpo lleno, ¿verdad?, de enfermedades, es necesario que este cuerpo lleno de celulitis, es necesario que este cuerpo lleno, mi hermano, de tantas cosas malas, lleno de cándida, lleno de algo, es necesario que este cuerpo sea transformado de gloria en gloria. Amén. La pregunta, hermano, ¿usted quiere llegar a ese momento? Amén.
Solo hay que iniciar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Creer. Entregar nuestra vida a Jesús. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Amén.